Bienvenidas y bienvenidos a la quinta temporada del Psique Podcast. Este espacio donde hablamos de salud mental sin etiquetas, sin juicios y sin recetas mágicas. Arrancamos. Y si algo hemos aprendido en el camino, es que la psicología no se trata de estar bien todo el tiempo, sino de aprender a relacionarnos mejor con lo que pensamos, sentimos y hacemos. En esta temporada vamos a cuestionar lo que damos por hecho, a ponerle palabras a lo que muchas veces callamos y a construir herramientas y conocimientos desde una mirada humana y basada en la psicología. Si estás aquí, no es casualidad. Este es un espacio para pensar, sentir y aprender. Así que, acompáñanos. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Psique Podcast y también en su sección de estudio de caso. Hoy hablaremos sobre Ana O, quien fue el caso, la situación que dio origen a la psicoterapia. No tal cual como la conocemos ahora, pero encaminó o colaboró mucho en esto. Así que yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comenzamos. Algunas historias no solo cambiaron la vida de una persona, cambiaron también la percepción, por ejemplo, de la psicología. Y hoy hablaremos de uno de los casos clínicos más influyentes de todos los tiempos, Ana O, el caso que dio origen a la psicoterapia moderna. Ana O es el seudónimo que se le dio a Berta Poppenheim, una mujer joven tratada a finales del siglo XIX por el médico Joseph Breuer. Ana presentaba síntomas que en esa época eran desconcertantes: parálisis sin causa médica, alteraciones visuales y del lenguaje, pérdida de memoria, cambios bruscos del estado de ánimo, estados disociativos. Hoy muchos de estos síntomas serían comprendidos desde el trauma, por ejemplo, la disociación. Y pues en esta situación, por el caso que fue revolucionario en su momento, para entender la relevancia de Ana, hay que ubicarnos también en la época en la que esto se desarrolló. En ese momento, la histeria era considerada un problema femenino, exclusivamente femenino, sin explicación clara. Los síntomas físicos sin causa médica eran vistos como exageraciones o debilidad moral o debilidad en general, o sea, eran un tabú. Y no existía la psicoterapia como la conocemos hoy. El tratamiento predominante era el médico, que se enfocaba en el físico, en el cuerpo o incluso coertivo. Lo revolucionario no fue solo el síntoma, fue la forma en la que se decidió abordarlo. Durante el inicio de sus síntomas, Ana cuidaba a su padre, quien estaba gravemente enfermo, vivía bajo una enorme carga emocional, represión afectiva y falta de espacios para expresar su sufrimiento, sus pensamientos, sus emociones. Desde una mirada, una perspectiva más moderna, pues observaríamos, ¿no? Duelo anticipado, estrés crónico, represión emocional, conflictos internos no exteriorizados. Su cuerpo comenzó a expresar aquello que no podía decir. El descubrimiento clave, el síntoma, en este caso, tiene significado. Joseph, quien lo trataba, el médico que la trataba, observó algo que cambió la historia. Cuando Ana relataba experiencias emocionalmente cargadas y significativas, sus síntomas parecían disminuir, aminorar. Esto introdujo 3 ideas fundamentales. 1, los síntomas psicológicos pueden tener un origen emocional. 2,
El cuerpo puede expresar conflictos psíquicos no elaborados. Y 3. Hablar tiene un efecto terapéutico. Aquí nace el concepto de que el síntoma no es absurdo ni aleatorio, sino que tiene sentido dentro de la historia de la misma persona, su historia de vida y su contexto. Este es el nacimiento de la psicoterapia como espacio de significado. Breuer observó que cuando Ana hablaba libremente de sus experiencias, emociones y recuerdos, algunos síntomas disminuían. Ella misma llamó a esto proceso de cura por la palabra o limpieza de chimenea. Esto fue el inicio del método catártico y más tarde del psicoanálisis. La cura por la palabra fue el inicio del método terapéutico y Ana O pues llamaba a esto de esta manera peculiar. Esto marcó un cambio radical. Antes, pues el paciente o consultante era tratado y después el paciente o consultante era escuchado. Este giro introduce la alianza terapéutica, la escucha activa, la validación emocional, el espacio seguro para elaborar experiencias difíciles, complicadas o traumáticas. En otras palabras, nace el encuadre terapéutico. Desde la psicología contemporánea, el caso de Ana puede comprenderse como trauma psicológico, síntomas disociativos, conversión somática, expresión corporal del sufrimiento emocional. No se trataba de histeria, como en ese momento se catalogaba o se etiquetaba en el sentido peyorativo de la época, sino de una respuesta al trauma no elaborado. Desde la mirada actual, reinterpretamos de la siguiente manera. Hoy sabemos que el caso de Ana puede entenderse como trauma complejo, disociación, conversión somática, estrés crónico asociado al rol de cuidador y al desgaste que éste generó. Y la psicología contemporánea ya no habla de histeria, sino de trastornos disociativos, trastornos somatomorfos, síntomas funcionales neurológicos. Esto demuestra algo muy relevante. El caso fue precursor, aunque su explicación teórica haya evolucionado. El caso de Ana marcó un antes y un después porque introdujo la escucha terapéutica, dio origen a la psicoterapia, reconoció la relación entre emoción y cuerpo y validó el relato del paciente o del consultante. Sin este caso, la psicología clínica no sería como es hoy. Y es por eso que de aquí se originó el psicoanálisis. Freud tomó este caso como punto de partida para desarrollar su teoría, como lo fue el inconsciente, la represión, la asociación libre, también las bases de toda psicoterapia moderna, aunque hoy usamos, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia sistémica o humanista, todas parten de un principio común. El relato del paciente o del consultante importan y la experiencia subjetiva tiene valor clínico. También hay integración de mente y cuerpo. Hoy la medicina psicosomática y el enfoque biopsicosocial confirman lo que este caso insinuó en su momento. El cuerpo y la mente no funcionan separados. Ana O nos enseñó que el cuerpo habla cuando la emoción es silenciada. La escucha tiene poder terapéutico y el síntoma tiene sentido dentro de una historia. No fue solo una paciente, fue el inicio de una nueva forma de comprender el sufrimiento humano. Y también es importante mencionar que existen debates históricos sobre la evolución real del caso. Algunos historiadores cuestionan qué tanto mejoró realmente Ana con esto de la cura a través de la palabra, y el relato clínico fue interpretado con el tiempo. Es decir, la base de lo que se conoció se fue reinterpretando conforme pasaba la época, conforme
también incluso la teoría y demás, y eso también, digamos, pudo haber sido un sesgo ahí. Esto nos enseña algo clave en psicología. Los casos clínicos no son verdades absolutas, son construcciones interpretativas dentro de un contexto histórico. Así que también está muy bien que nos genere debate, que podamos dar opiniones, cuestionar y demás, pero tampoco es con el sentido de ver quién tiene la razón y quién no. Pero, ¿por qué incluso en la actualidad Ana sigue siendo relevante? Bueno, pues porque nos recuerda, como decíamos, que el síntoma es una forma de comunicación. La emoción reprimida encuentra otras vías de expresión y escuchar es una intervención clínica poderosa. En una época donde buscábamos soluciones rápidas, este caso nos devuelve al fundamento. La palabra transforma. Ana O no solo fue una paciente, una consultante, fue el punto de partida para entender que el sufrimiento humano necesita un espacio para ser narrado. La psicoterapia nace cuando alguien decide escuchar con intención clínica, claro, y más de un siglo después seguimos confirmando lo mismo. La experiencia emocional necesita ser validada para poder integrarse. Pero bueno, díganme, ¿qué opinan de este caso? Este es un estudio de caso que básicamente es de ley ver cuando ingresas a la carrera de psicología. Si no se ve a profundidad, por lo menos sí se ve superficialmente, sobre todo cuando todavía en las escuelas la base teórica y la más extensa que se expone y se aprende es el psicoanálisis, ¿no? Se sigue partiendo de la teoría de Freud, de todos sus fundamentos y demás. También de ahí que el debate sea, el psicoanálisis tiene bases científicas, tiene comprobación, tiene evidencia, es vigente, no es vigente, pero ese es un debate que expondremos en otro episodio. Mientras, díganme ustedes qué opinan, cuál es su postura con lo que se ha considerado o se ha analizado de este estudio de caso. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio y buenos días, buenas tardes y buenas noches.